de nuestro santo día. Qué bueno es que podamos juntos participar este sábado. Y agradecemos también la participación, el deseo de cada uno de ustedes de poder involucrarse en este fin de semana, que sin duda va a ser muy especial. Quiero darles la bienvenida a todos a nuestra Iglesia Central de Maipú. Nos sentimos honrados y felices por la presencia de todos. Queremos que este fin de semana el Señor se manifieste en este lugar. Queridos hermanos, estamos orando para que Dios tome el control de todo lo que vayamos a hacer aquí. Amén. Porque lo más importante es levantar a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que nosotros hagamos. Si Él no es el centro, entonces las cosas no tienen sentido. Así que vamos a levantar a Jesús este final de semana, que Él esté en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Quiero poder presentar a algunas personas que nos acompañan en este momento, algunas de las autoridades de nuestra iglesia que han llegado. Quiero presentar a nuestro querido pastor Juan Cancino, nuestro presidente, pastor, juntamente con su esposa, nuestra hermana Carla también, que han venido a acompañarnos. Bienvenido, pastor, muchas gracias. Nuestro querido pastor Cristian Valdés, que lo ve que está por allí, nuestro departamental de jóvenes y también de música. Agradecerles a ellos y a toda la administración de nuestro campo la gestión que se hizo para poder realizar esta actividad de este final de semana, que sin duda va a ser de mucho valor para todos. Quiero también presentar a nuestra querida hermana y profesora, doctora Adriana Pereira. Voy a pedir que se ponga en pie, por favor. Bienvenida, querida hermana Adriana, a Chile. Ella es primera vez que visita nuestro país y hemos estado aquí mostrándole algo, un poquito más de lo que hemos podido ver, pero estamos contentos y agradecidos por su presencia. Sin duda que va a ser de gran beneficio para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia. Quiero, mis hermanos, que podamos tener un momento de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos y vamos a orar. Padre Celestial, estamos ya viviendo las horas sagradas de tu santo día. Y qué lindo es que podamos juntos congregarnos en tu casa para poder exaltar tu nombre, para alabarte, para glorificarte y para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos ser, Señor, como María a los pies de Jesús. Estamos eligiendo la mejor y la más buena parte de todas, que es estar a tus pies, Señor. Es por eso que pedimos que tú seas el invitado principal en nuestra reunión. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones, que tú te muevas en este lugar a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra, podamos sentir, Padre, que tú nos acompañas. Perdona nuestros pecados y que podamos ser liberados de nuestras imperfecciones también a través de la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos iniciar este momento en tu nombre. Lo hacemos. Amén, Señor. Amén. Yo quiero explicarles en breves minutos cómo va a funcionar nuestro seminario este final de semana. Más que música, ustedes, algunos vieron el título, se llama, es que nuestro seminario dice más que música, adoración. Adoración, más que música, adoración. Y yo quiero invitarles a todos ustedes, a todos los que estamos aquí, los que vamos a participar este fin de semana, que podamos envolvernos de ese espíritu, pedir al Señor que derrame su espíritu en nuestro corazón, de tal manera que podamos experimentar una verdadera adoración por medio de la música, la alabanza a nuestro Dios. Amén. Yo quiero invitarles para que nos pongamos en pie juntos. Si me ponen la pantalla aquí atrás, también yo agradecería mucho, para que juntos cantemos a nuestro Dios. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos a cantar.
Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor. Así es. Pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce. Brilla en mí. Brilla en mí. Una vez más. Brilla en mí. Brilla Jesús. Brilla Jesús. Danos hoy la luz que da tu gloria. Pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y brilla Jesús, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí. Una vez más, brilla en mí. Brilla. Cantamos, brilla Jesús. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús. Danos hoy tu luz. Amén. Queridos hermanos, cuando venimos a la presencia de Dios, estamos aquí. Me gustaría que pudiésemos irradiar con nuestro rostro lo que estamos cantando. Que podamos realmente transmitir con todo nuestro ser cuán importante es nuestro Dios. Porque solamente por gracia sois salvos, dice el Señor. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y quisiéramos que este final de semana, queridos, podamos realmente tener una conexión con ese Dios maravilloso que nos ama. Que podamos sentirnos libres para poder expresar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra alabanza a ese Dios que lo ha dado todo por nosotros. No hay mérito. Si estamos aquí es solamente por Jesús. Si un día por la gracia del Señor llegamos a entrar en el reino celestial, será porque un día Jesucristo estuvo en esa cruz, crucificado, entregando su vida por ti y por mí. ¿Cómo no deberíamos nosotros estar agradecidos de nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestro favor? Yo quiero decirles como la primera cosa al iniciar este seminario, que nosotros como adventistas del séptimo día, escuche bien, usted que es adventista del séptimo día, tenemos que aprender a vivir con la experiencia de la salvación en nuestro corazón. Hay muchos adventistas del séptimo día que no sienten la salvación en su corazón. Y vivimos a veces envueltos simplemente en un envoltorio con nuestras reglas y todas las cosas, pero hay algo que está faltando dentro, como Nicodemo, que a pesar de que conocía todo, le faltaba lo más importante: nacer de nuevo, experimentar la experiencia de la comunión con Cristo Jesús. Este final de semana quiero que podamos, por sobre todas las cosas, tener un encuentro con Jesús. Porque por su gracia y por su amor, nosotros somos salvos. Yo quiero invitarles para que juntos cantemos a nuestro Dios. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré
Que esta sea nuestra oración hoy. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminará. Por tu gracia y amor, vamos a invitar a Jesucristo para que nos tome esta noche en sus brazos. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Amén. Que el Señor abra nuestros ojos para contemplarlo. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad cada día más, por tu gracia y amor. Así es, Señor. Vamos a declarar otra vez. Ven, Jesús. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Ven, Jesús, llévame en tus brazos, Señor. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Pues quiero recibir. Pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Queremos dedicar un momento para conversar con ese Dios que nos ama tanto. Voy a pedir al pastor Nelson que nos pueda acompañar un momento, pero vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dedicar algunos momentos para orar de manera personal, privada. Puede ser que en este momento hay alguno de ustedes que esté pasando alguna lucha importante en su corazón. O tal vez hoy recibió una noticia que lo dejó abrumado, confundido, aturdido. Alguna enfermedad de un ser amado, algún problema en su trabajo, alguna decepción, algo que quebrantó su corazón. Y yo quiero invitarte para que hoy puedas tener un reencuentro con Jesús aquí en este lugar. Tal vez viniste a escuchar un seminario, pero quiero decirte que más de escuchar un seminario, venías a encontrarte con Jesús esta noche. Vamos a tener un momento de oración, nos vamos a arrodillar y luego el pastor va a interrumpir la oración para todos. Nos vamos a arrodillar entonces.
tú eres digno, Señor, de ser reconocido como un Dios que oye, que ve, que escucha, que salva. Por eso en esta hora, Señor, tus hijos nos arrodillamos para hablar contigo, Señor. Y queremos humildemente pedirte, Señor, que tú nos enseñes a orar. Que tú nos ayudes, Señor, para que nuestra comunión diaria sea, Señor, lo que tú quieres. Señor, pero también cada uno de nosotros ha experimentado durante esta semana diferentes situaciones, tal vez pruebas, luchas, victorias. Las ponemos a tus pies, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta caminata, pero especialmente ahora que estamos viviendo las horas sagradas de tu santo sábado, que podamos hallar descanso para nuestras almas sedientas, que encontremos en las horas de este sábado el alivio, el aliento, la esperanza de las Escrituras, que nosotros podamos ir a la Biblia, que podamos alabar tu nombre, que podamos congregarnos para que nosotros podamos así, Señor, hacer nuestra parte y el Espíritu Santo haga su parte, Señor. Al comenzar este seminario de música, nos acordamos del Salmo 150, que nos insta a alabarte. Y eso es lo que queremos hacer, alabarte, alabar tu nombre por tu grandeza, por los milagros durante la semana que hemos vivido. Alabar tu nombre porque nos has sustentado durante la semana. Alabarte por todas las maravillas que hemos visto, nuestros ojos han visto. Pero también nos arrodillamos para suplicarte que nos ayudes, Señor, y nos enseñes el camino que debemos andar. Señor, trae bendición a tu iglesia, no solo aquí en Maipú, sino a tu iglesia en el mundo. Hay tantos hijos tuyos que han dejado sus trabajos para congregarse, para ir a sus casas, o simplemente, Señor, han dejado sus quehaceres porque ya se ha puesto el sol. Señor, que tu Santo Espíritu se derrame poderosamente este día sábado sobre todos nosotros. Y ayúdanos, danos oídos atentos, danos del cielo la virtud de escuchar para aprender a adorarte de una mejor manera. Oramos, Señor, sabiendo que vendrás pronto a buscarnos, y eso es nuestra mayor esperanza. Bendícenos ahora, guíanos. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Antes de abrir la palabra de Dios como una manera de meditación en nuestros asientos, vamos a entonar un canto para engrandecer el nombre de nuestro Dios, así como estamos en nuestros asientos. Que solamente el Señor sea alabado esta noche por cada uno de nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Guíanos hoy. ¿Tienes palabra de vida? Tienes palabras de vida. Alimentanos, solamente en ti hay consuelo,
y esperanza frente al mar. Eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en el dolor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú en poder, no hay nadie como tú en majestad, no hay nadie como tú en fidelidad, no hay nadie que ame como tú. No hay nadie que ame como tú. Aunque yo ande en valle de oscuridad, Aunque yo ande en un valle de oscuridad y la angustia quiera rodearme y llenarme de temor. ¿qué vamos a hacer entonces? No temeré. No temeré, pues yo he puesto en ti toda mi fe. Eres mi reposo y mi descanso, mi Dios y Salvador. No hay nadie como tú en poder, no hay nadie como tú en majestad, no hay nadie como tú. No hay nadie que ame como tú. No hay nadie como tú. Así es. En poder, no hay nadie como tú. En majestad, no hay nadie como tú. En fidelidad, no hay nadie que ame como tú. No hay nadie que ame como tú. No hay nadie que ame como tú.
vamos a hacer solos. Dios nos tiene que enseñar. También quiero agradecer al grupo de alabanza, al grupo de música, que realmente nos ha acercado al trono de la gracia. Amén. Y es bonito ver jóvenes también involucrados en la iglesia. Vamos a empezar, si tenemos la presentación, vamos a empezar con una cita de Ellen White, que me gusta mucho, está en El Camino a Cristo, y que dice que a la palabra de Dios tenemos que hacerlo de manera personal. Vamos a leerla juntos. No debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía se verá limitada y nuestras aptitudes reducidas. Es importante que seamos el movimiento adventista, el pueblo adventista, todavía el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia, el pueblo que compara una verdad con otra, el pueblo que no se queda con un texto, sino que escudriña, profundiza, saca de los tesoros de la palabra de Dios las verdades. Amén. Y creo que en este tema, como en cualquier otro tema bíblico, es importante tener en cuenta lo que dice la Biblia en su totalidad. Y en esta noche vamos a reflexionar durante algunos minutos en los instrumentos musicales. ¿Por qué en los instrumentos musicales? El tema de la música en la palabra de Dios se enfoca desde el punto de vista de la adoración. La música se puede enfocar desde muchos puntos de vista. Se puede enfocar como una ciencia, la musicoterapia, los beneficios de la música. De paso, Chile es uno de los números uno es número uno en Sudamérica. Adorar, pero el que más se usa es proskuneo. ¿Qué significa proskuneo? Significa arrodillarse, humillarse delante de alguien que es superior a nosotros. Eso es adorar. Es muy hermoso, ¿verdad? Es muy hermoso el concepto de adorar. Pero ese mismo verbo también se usa, y es muy interesante, en el griego también se usa, para hacer referencia a un perro cuando su amo o su ama vuelve a casa y el perro se pone a saltar de alegría, porque su amo ha vuelto. Ese verbo también es proskuneo. Y es muy bonito porque adorar implica reverencia total, silencio muchas veces. En el pueblo de Israel, cuando oraban, hasta la cabeza tocaba en el suelo como símbolo de no puedo humillarme más delante de mi Creador. Pero también significa lo que hacían los leprosos o los ciegos cuando Jesús los sanaba, y era saltar de alegría en la presencia de Dios, porque Dios ha obrado un milagro. Pero en todo caso, adorar en la Biblia no tiene por qué implicar música. Sí podemos adorar a través de la música, pero adorar es mucho más. Adorar es orar, adorar es estudiar la palabra de Dios. Adoramos cuando testificamos de Dios. Por eso me gustaría enfocarnos en esta noche, durante unos minutos, en los instrumentos musicales. ¿Por qué? Bueno, este es uno de los temas más delicados para tocar en las iglesias, porque hay iglesias que aceptan algunos instrumentos, hay otras que no aceptan diferentes instrumentos. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el principio que deberíamos seguir en esto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a la siguiente. Me gustaría empezar con una pregunta. De acuerdo a la Biblia, ¿existen instrumentos buenos o malos? ¿Os parece? ¿Sí o no? ¿Existen instrumentos de Dios? Lo que implicaría que también existen instrumentos que no son del Dios o que son satánicos. No voy a pediros que levantéis la mano, pero me gustaría que al final de esta reflexión podamos ser capaces de responder esta pregunta con la Biblia en la mano. ¿Hay instrumentos buenos o malos según la Biblia? ¿Sí o no? Vamos a
empezar con Apocalipsis. Vamos a la siguiente. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en hiel sobre el mar de vidrio. Las arpas de Dios. ¿Hay instrumentos de Dios? Si nos quedamos solamente con este texto bíblico, parece que sí, ¿sí? De hecho, cuando pensamos en un instrumento del cielo, ¿a qué viene a nuestra mente? ¿No viene la flauta o la pandereta? ¿Qué instrumento viene a tu mente cuando piensas en el piano? Qué bien, yo soy pianista. Me alegro que penséis que el piano, porque el piano en realidad dentro, bueno, este es un piano eléctrico, ¿no? Porque la Biblia habla de arpas siendo tocadas en un contexto del cielo. Así que si solo nos quedáramos con este instrumento, con este versículo, parecería que sí que hay instrumentos de Dios y el arpa es un instrumento de Dios. Pero para estudiar la Biblia hemos dicho antes que tenemos que entenderla en su totalidad. Así nacemos como pueblo. ¿Por qué santificar el domingo? Si en Éxodo habla del sábado, pero luego empezamos a comparar Isaías, y nos vamos a Hebreos, y nos vamos a los Evangelios, y resulta que la Biblia entera no se contradice a sí misma, es consistente en su mensaje. Entonces vamos a ver si el resto de la Biblia nos dice que el arpa es un instrumento de Dios, o si hay instrumentos de Dios. Vamos al siguiente. Empezamos por el origen del arpa. Y esto es importante porque hay a personas que juzgan si un instrumento es de Dios o no de acuerdo a su origen. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero no, ese instrumento no porque viene de tal país o de tal cultura y ha sido sacrificado a los dioses, o se hace vudú con ese instrumento. Entonces, si el criterio bíblico fuera el origen del instrumento, vamos a ver cuál es el origen del arpa. Hay dos hermanos, hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Caín y Abel. El bueno es Abel, pero el arpa desciende de Caín, desgraciadamente. Entonces, Jubal Caín es el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. Se ve que este hombre es un músico virtuoso y comienza a explorar cómo generar sonido a partir de instrumentos musicales. Los instrumentos son herramientas, ¿verdad? Las primeras arpas se hacen, esto va a dar un poquito de asco y lo siento, pero es así, de lagartos o serpientes, se les abría, se vaciaban sus intestinos, se ponían al sol y esas son las primeras cuerdas. ¿Sí? A la tienda a comprarlas, ¿verdad? No tenemos que pasar por todo ese proceso, pero en el tiempo de Jubal Caín no habían esas tiendas, así que las hacían con tripas o intestinos de estos animales. En todo caso, el origen del arpa no es aquí en la tierra, por lo menos. Esta es la primera referencia a arpa, bastante temprano en la narrativa bíblica, ¿verdad? Génesis 4. Y no desciende del lado bueno de Adán y Eva, sino de Caín. O sea que el arpa no tiene un buen origen. Vamos al siguiente. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia del arpa. Sucedía que cuando el espíritu malo venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba, se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Esta es la primera referencia a musicoterapia en la historia. Muy interesante, ¿verdad? Saúl no tiene calma y entonces el arpa lo calma. Pareciera que el arpa tiene una especie de efecto casi mágico sobre Saúl, ¿verdad? Lo calma. Ahora, ¿lo calma siempre? Nosotros sabes cómo sigue la historia. Vamos a 2 capítulos más adelante, 1 Samuel 18. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo se apoderó de Saúl y este deliraba en medio de la casa. Pobres músicos, ¿eh? A veces tenemos que estar en cada situación. Así que David tocando su arpa, yo me lo imagino allí tocando lo más suave que podía. Y la Biblia nos dice que David tocaba el arpa con su mano como de costumbre.
Y nos deja claro que no es que ese día David estaba tocando con más ritmo o con síncopa o enchufó el arpa eléctrica o estaba tocando algo muy rápido. Tocaba como de costumbre, intentando calmar a Saúl. Pero Saúl tenía la lanza en la mano, le arrojó la lanza a David, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Este detalle es importante también. No es que a Saúl se le escapó la lanza, no. Le tiró a matar, no pudo matarlo. Intentó otra vez. Así que el mismo arpa que había calmado a Saúl antes, no lo calma ahora. La Biblia nos está diciendo que el arpa tiene un efecto sobre Saúl, pero ese efecto es limitado, es condicional, no es total. En todo caso, el arpa tiene la mayor parte de las veces un buen efecto sobre Saúl. Vamos al siguiente. Mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochaban para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira ahí. Ha perdido 5 puntos por lo menos el arpa, ¿verdad? El arpa que empezó también en el cielo, ahora resulta que está en un contexto de borrachera y de celebrando, pero no siguiendo los caminos de Dios. Así que el arpa en Israel se usaba para bien, para adorar a Dios, pero también se usa en un contexto no de adoración, sino todo lo contrario, en un contexto de fiesta mundana. Uno más, el último. Isaías 23. Durante 70 años, el tiempo que dura la vida de un rey, en la canción acerca de la prostituta, toma un arpa y camina por las calles, ramera olvidada, entona una dulce melodía y canta tus canciones para que te vuelvan a recordar. Esta es una metáfora que está haciendo Isaías. ¿Pero por qué habla del arpa en relación con la prostitución? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, el arpa en Egipto era un instrumento muy importante que era tocado por mujeres prostitutas sagradas en los templos paganos de Egipto. Y estas mujeres tocaban las arpas para atraer a hombres dentro de estos templos. Así que la asociación del arpa con todo este contexto tan contrario a la voluntad de Dios es muy fuerte. Y es importante que entendamos esto porque los instrumentos musicales muchas veces funcionan por asociación, ¿verdad? Es decir, si yo toco esto, a ver, uno de los himnos más bonitos del himnario, por lo menos para mí, es Salvador, a ti me rindo, ¿verdad? Y empieza con estas dos. Mi, fa. Si yo repito estas notas, muchas gracias. Y las repito un poco más grave, aún más grave, y las hago un poquito más cortas. Muchas gracias. ¿Qué produce esta música? ¿Qué ambiente produce? Suspenso, ¿verdad? Espero que no haya ningún bebé durmiendo, ¿no? ¿No hay? Si hay, me alegro que no lo haya despertado. En todo caso, sí que produce suspenso. Estas dos mismas notas, mi, fa, las tocamos un poco más agudas. Y es un hermoso himno, ¿verdad? Mismo instrumento, mismas notas, simplemente otra altura, otro tratamiento del sonido. Pero es el mismo instrumento y son las mismas notas. Entonces, los instrumentos producen una atmósfera y crean una asociación. El mismo instrumento puede crear una asociación de tensión, de suspenso, o puede crear una asociación de calma, quietud, y puede ser un vehículo interesante para cantarle a Dios, para adorar. Ahora, las arpas que fueron usadas en Egipto
Y nosotros sabemos que Israel estuvo 400 años en Egipto y ellos sabían que las arpas se usaban así. Moisés sabía que las arpas se usaron así. Él fue educado en la tradición, en la cultura de Egipto, que era una sociedad muy avanzada, ¿verdad?, para la época. Sin embargo, cuando Israel sale de Egipto, los instrumentos, o uno de los instrumentos que forma parte de la adoración en el atrio del santuario va a ser el arpa. Y a mí me emociona pensar que un instrumento que tiene una asociación tan pagana y tan pecaminosa, incluso en el lenguaje bíblico, en Apocalipsis, por ejemplo, cuando hablamos de Egipto, cuando se habla de Egipto, ¿qué significa, qué simboliza Egipto en el contexto de Apocalipsis? Paganismo, ¿verdad? Idolatría. Sin embargo, ese mismo instrumento llega a ser parte de la adoración en el santuario y luego en el templo de Salomón. ¿No es algo maravilloso que Dios redima, que Dios transforme? A mí me emociona pensar que en un Dios que a mí personalmente me ha redimido, me ha sacado de Egipto y me puede usar como un instrumento en sus manos, así como lo hizo con el arpa. Aunque el arpa tiene un mal comienzo aquí en la tierra, tiene una asociación negativa aquí en la tierra, en Egipto, y aún así vemos el arpa usada para adorar a Dios. Eso me parece un mensaje muy bonito. Vamos al siguiente. Y del Salmo 150, me gustaría que lo hablemos juntos. Tristemente no tenemos la música porque no sabemos cómo sonaba, pero sí que tenemos la letra. Entonces vamos a hacerlo juntos y le voy a pedir a este joven tan amable del video que cuando llegamos al final, por favor, pasa a la siguiente porque no termina. Gracias. Entonces, las damas, vamos a decir las frases en amarillo. Ponernos de pie y vamos a hacer una poesía métrica, ¿sí? Porque los salmos en realidad son poesías métricas. Empezamos, pastor, ¿usted me ayuda? Le voy a pedir si puede venir aquí adelante. Muchas gracias. Y le voy a pedir a la esposa. ¿Aló? Marcia, ¿Sí? ¿podría venir? Con este mismo. Aunque hay una melodía. No sé si tú la conoces. No lo conozco. ¿Sí? Sí. ¿Quieres cantarla? ¿Lo saben o no? Salmo 150. ¿Lo saben? A ver si nos animamos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Alabad a Dios en su santuario, alabad la magnificencia de su firmamento. La mujer, los hombres. ¿Caballeros? Alabadle por sus proezas. Damas. Alabadle conforme a su grandeza. Y alabadle al son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas de flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Todos. Y alabadle al son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con cuerdas de flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Ahora. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo
gracias. Vamos a sentarnos. La verdad es que suena espectacular. Este coro maravilloso. Muchas gracias. Me gustaría dedicar un minutito a leer este salmo en... ¿sí? Okay, gracias. En hebreo. Ojalá os pudiera llevar con nosotros, porque realmente tenéis unas voces espectaculares. Yo canto mal, así que tenemos un buen equipo. Ya lo hablaremos después de la reunión. Pero me gustaría que leamos en hebreo, porque es como David lo compuso. Fijaros que en español, por supuesto, las traducciones siempre pierden, ¿no? Pero vamos a leerlo en hebreo. Vamos al siguiente, una más. Aquí está. El Bekosho, Haleluhu Birkiauso, Haleluhu Bigburotav, Haleluhu Kerov Gudlo, Haleluhu Beteika Shofar, Haleluhu Beneivel Behinor, Haleluhu Betov Humahol, Haleluhu Beminim Beugav, Haleluhu Betzitzelei Shama, Haleluhu Betzitzelei Terua, Kol Haneshama Telahel, Ya, Aleluya. ¿Veis la cadencia y la métrica en hebreo? Como tarará, ta, ta, tarará, tarará, tarará. Es maravilloso como el salmo tiene rima y tiene métrica. Claro que no sé cómo habéis hecho con la canción para que suene tan bien la métrica. Realmente es maravilloso. Pero cuando leemos alabad al Señor en su santuario, alabadle en su firmamento, ¿verdad? Ya pierde la métrica. Evidentemente no podemos mantener la métrica del hebreo. Pero en todo caso, aunque no tenemos la música, se puede ver el espíritu de este salmo, que es un salmo exuberante, ¿sí? Y es un salmo que nos habla de los instrumentos. Y es muy bonito porque incluso hay una cacofonía, ¿no? En Betzitzilei. Betzitzilei es címbalos. Y hay dos tipos de címbalos. Unos pequeños, ¿verdad? Y unos grandes, los resonantes. Entonces, así es como suena el címbalo, ¿verdad? Betzitzilei. Me parecen detalles muy bonitos del salmo. En todo caso, el punto central de este salmo es alabadle al Señor con... Si pensamos en la orquesta sinfónica, tenemos instrumentos de cuerdas. A ver, algunos instrumentos de cuerdas que recordemos. El violín, el cello, la viola, el contrabajo, muy bien, o sin trabajo. Perdón, mal chiste. Instrumentos de viento. Ok, viento, madera, flauta, oboe, clarinete, fagot, muy bien. Viento, metal, trompetas, corno, saxofón, muy bien, está entre medio, pero sirve. Trombón, grandote, la tuba, muy bien. Y percusión, marimba, timbales, címbalos, la caja, el cajón. Muy bien, es interesante porque hay tres secciones, ¿verdad? Los vientos, las cuerdas y la percusión. Y David en este salmo está hablando de los vientos, la cuerda y la percusión. Todos los instrumentos que prácticamente Israel tiene, él dice que todo suene y alabe al Señor, y termina diciendo no solamente los instrumentos, que todo lo que respira. Y es muy inclusivo, esto es impresionante para Israel, que es el pueblo de Dios, todo lo que respira, no solamente Israel, no solamente nosotros, los pueblos de alrededor también, los animales, los peces, las aves, que todo lo que respira, porque todo lo que respira ha sido creado por Dios, que todo alabe al Señor. Es algo maravilloso y me parece interesante que sea el último, ¿no? Es algo así como la 9ª sinfonía de Beethoven. Beethoven, ¿cómo se dice? Debutar, ¿verdad? Estrenó su 9ª sinfonía, aunque él empezó una 10ª, pero nadie más se animó a escribir más que 9 sinfonías por 50 años. Decían, ¿cómo vamos a escribir una 10ª? Sí, Beethoven, después de la 9ª, ¿qué se puede escribir, no? Con coro y una super orquesta. Bueno, pues esta es como la 9ª sinfonía de los salmos, ¿no? ¿Qué puedes escribir después de esto? Los instrumentos, las personas, Dios, no solamente en su santuario, en su firmamento. Ahora, es interesante que David hable de tantos instrumentos porque en el tiempo de David
Los instrumentos que sonaban en el templo no eran todos estos instrumentos. La flauta no sonaba en el atrio. Los instrumentos musicales nunca entran al lugar santo o santísimo, pero sí que participan en el atrio. Y los instrumentos musicales en el tiempo de David y Salomón, ellos, santuario y después templo, ¿verdad? Ellos acompañan sobre todo el momento del rito del sacrificio. Y esto es importante que lo recordemos. ¿Por qué? ¿Por qué el pandero, por ejemplo, que él lo menciona en este himno, pero por qué no forma parte de la música que se toca en el momento del sacrificio? Bueno, la respuesta está en el hijo de Salomón, que dice en Eclesiastés, hay un tiempo para todo, ¿verdad? ¿Qué música? Y yo quiero preguntarle a los músicos que estáis aquí, y veo que hay muchos, entre cantantes e instrumentistas. Y no importa si no has ido al conservatorio, si cantas eres músico. Amén. Quería preguntaros, ¿qué música le pondrías a la escena del sacrificio de Jesús? Jesús en la cruz. Yo sinceramente le pondría la música más solemne, más introspectiva, más intimista, y quizás es que no le pondrían ni siquiera ningún sonido. Quizás el silencio sería la mejor manera de honrar ese momento de sacrificio supremo, ¿verdad? A veces el silencio es nuestra respuesta a la admiración. Pero en todo caso, si hubiera música, sería una música suave. No sería una música con panderos, no sería una música con trompetas y flautas. Por eso, los levitas, cuando acompañan el momento del sacrificio, no tocan las trompetas. Las trompetas ellos los tocaban para avisar a la gente. Las trompetas y el shofar, ¿verdad? Para avisar a la gente que viniera el momento del sacrificio, el momento de la fiesta. Pero no durante. Durante tocaban las arpas y las liras. Son instrumentos suaves. Por más que usted toque fuerte un arpa, va a sonar dulce, ¿verdad? Entonces son instrumentos suaves y dulces. Pero no porque no se puede tocar otros instrumentos delante de Dios, sino porque todo tiene su tiempo. Y el tiempo del sacrificio es un tiempo centrado en el Cordero de Dios. En ese Cordero que está simbolizando a Jesús, que va a venir y va a morir por nosotros. Y la música no es el centro del rito, el centro es el Cordero. Y es muy interesante, hoy no tenemos tiempo, pero es muy interesante cómo en Deuteronomios cuando un hombre entraba con el corderito y estaba haciendo línea, fila, y tenía un momento para reflexionar en la trascendencia de ese sacrificio, entonces había música sonando suave en un costadito. Pero el centro es el Cordero. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La música no nos salva. La música no es el centro. El centro es Jesús. Quien nos salva es Jesús. ¿Podemos adorar con música? Sí. ¿Podemos adorar con instrumentos? Sí. ¿Podemos adorar sin instrumentos? Bueno, Pablo y Silas no necesitaron un arpa ni un pandero para en esa celda maloliente y oscura alabar a Dios y adorar, amén, y dar un testimonio de quién era Dios en su vida. Aunque tenga mi espalda sangrando, yo voy a cantar a Dios porque tengo una razón para adorar, que es mi Jesús, ¿no? Pero es importante que entendamos que cuando miramos el Antiguo Testamento y vemos cómo los instrumentos musicales eran usados, tenían un propósito porque servían al momento de los sacrificios, en el contexto del santuario y el templo. Pero, ¿por qué entonces David nos dice que alabemos con trompeta y con pandero, e incluso con danza? Bueno, el pueblo de Israel también tenía momentos de adoración fuera del templo en los que se celebraban otras festividades, ¿verdad? Sabemos que ellos tenían muchas fiestas, pasaban más de 80 días al año en fiesta.
Y son fiestas ordenadas por Dios. Me encanta este Dios de las fiestas sagradas, ¿sí? Y me encanta este Dios que nos da el sábado para decir, olvídate de todo lo demás, tienes 24 horas para servirme, para relajarte y para celebrar mi presencia, ¿ven? Este Dios de la fiesta espiritual. Entonces, habían instrumentos para fuera del templo, dentro del atrio o del santuario, instrumentos para diferentes ocasiones, pero es el mismo Dios, y eso es importante que lo recordemos, porque a veces cuando extrapolamos los principios del Antiguo Testamento decimos, ¿cómo en el Antiguo Testamento no se usaba el pandero o la flauta en el santuario ni en el templo? Pues hoy tampoco podemos usar. Cuidado con ese razonamiento, tenemos que ser serios a la hora de analizar la Biblia, tener una metodología clara, porque entonces si traemos los mismos ritos del Antiguo Testamento, entonces tendríamos que estar sacrificando un cordero y tendríamos que estar, supongo, teniendo un lugar santo y santísimo con un velo, pero gracias a Dios ese velo ya se rasgó. Y hoy el templo, dice Pablo, somos nosotros, así como Jesús dijo, destruid este templo, ¿verdad? Pablo va a decir más adelante en 1 Corintios, nosotros somos los templos espirituales de Dios. Y Jesús va a decir, donde hayan 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Entonces, la función del santuario en el Antiguo Testamento, el santuario terrenal, no estamos hablando del santuario celestial, es ser un tipo de Cristo. Pero cuando ese velo se rasga, hay un nuevo pacto que comienza y la adoración en su práctica cambia mucho. Ya no es necesario sacrificar corderos porque Jesús ha muerto. Hay tales como hoy los conocemos. El arpa simplemente daba la nota para empezar a cantar. Y por eso los israelitas usaban el arpa, porque el coro de los levitas llega a ser hasta 4.000. Yo nunca he escuchado un coro de más de, no sé, 300 voces o algo así. ¿Os imagináis un coro de 4.000? Entonces los levitas se ponían estratégicamente con sus arpas para darles la nota a los que tenían que empezar. Entonces suena el arpa, da la nota, y los hombres cantan sobre las notas que da el arpa. Eso es importante también, creo, porque a veces cuando pensamos en los instrumentos como acompañamiento, eso no sucede hasta muchos siglos después, siglo XV. Pero estamos hablando de 5, 7, 8, 9 siglos antes de Cristo, y en realidad el acompañamiento era mínimo, era solamente unas notas para indicar dónde empezaba la melodía. Así que esta es la primera partitura que tenemos de cómo sonaba la voz, y hay unas pequeños hoyos en la piedra que dicen cuándo tiene que tocar el arpa. No hay partituras tales como las conocemos hoy. Vamos a seguir un poquito más. David y todo el pueblo de Israel celebraban delante del Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Aquí Samuel se está refiriendo a cuando David traslada el arpa. Entonces no es un contexto, ¿veis? No es un contexto del tabernáculo otra vez. En realidad los instrumentos no están acompañando el sacrificio, sino están fuera y están alabando a Dios, pero en un contexto no litúrgico. Básicamente el pueblo de Israel diferenciaba en un contexto litúrgico dentro del santuario, más tarde del templo, no litúrgico fuera, ¿no? En otro tipo de actividades. Y como no tenemos más tiempo, y tengo que terminar, vamos a pasar hasta la última, si no te importa, la penúltima. ¿Puede ser? Es que esto lo tenemos que leer. ¿Sí? ¿Me das 5 minutos más de gracia? Vale, gracias. Estos versículos, hace poco tiempo los he descubierto, los había leído, pero nunca me había parado. Parece importante compartirlo con vosotros. En Amós hay una referencia al arpa. Y cuando a Dios no le agrada el arpa, ¿por qué no le agrada el arpa a Dios? Porque está tocando con síncopa, o muy rítmico, o muy fuerte, o un estilo que es pagano. ¿Por qué a Dios no le agrada el arpa?
Es importante porque Dios dice que no le agrada. ¿Por qué no le agrada? Y vamos a empezar a entender, creo, el concepto bíblico del uso de los instrumentos. Vamos allá. Dice, odio, son palabras fuertes, ¿no? Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas, dice Dios. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¿Qué palabras más hermosas de Dios? Como diciendo, yo casi que me imagino a Dios tapándose los oídos. No escucharé la música de sus arpas, a pesar de que el arpa sea un instrumento hermoso, que se usa en un contexto del sacrificio y que es reverente. No lo voy a escuchar, pero no es porque lo estén tocando mal, es porque sus corazones están lejos de mí. Porque este pueblo, dice Isaías, y Jesús va a parafrasear Isaías, me honra, pero con su boca, pero su corazón está lejos. Están cantando himnos con arpas, sí, himnos muy bonitos, arpas, muy bonito el instrumento, pero no quiero ese tipo de adoración. ¿Por qué? Yo lo que quiero es que hagáis justicia. Y en el contexto de la Biblia es hermoso entender que la justicia es Cristo. Y me gusta pensar, mismo le dice en Juan 4:23, le dice a la mujer del pozo, cuando tú sepas quién es el que te habla, de dentro de ti van a correr ríos de agua viva. Me encantó la pintura que hay allí en este bautisterio, ¿verdad? Es Jesús y el agua justicia, y que en vosotros se note un río inagotable de rectitud. Y no podemos entender ser justos y rectos sin Jesús en nuestra vida. Vamos a la próxima. Los instrumentos musicales evolucionan porque son herramientas. Así como hoy no vamos en un asna o en un burro, por lo menos no he visto ninguno estacionado ahí fuera de la iglesia, ¿verdad? He visto coches y carros muy bonitos. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos los mismos elementos de transporte del tiempo de Jesús? Bueno, porque la tecnología evoluciona, ¿verdad? Y los instrumentos son herramientas que también... Que el órgano, por ejemplo, que era usado por los romanos en el circo, mientras se mataban a los cristianos sonaba un pequeño órgano, pues hoy el órgano ha evolucionado y es un instrumento muy grande y está en muchas de nuestras iglesias y en las catedrales, ¿verdad? Católicas. ¿Por qué? Porque el órgano, de ser un instrumento usado en Roma, muy asociado con el paganismo y con el circo, porque así empezó en Roma el órgano, ha pasado a ser un instrumento cristiano, ¿verdad? Hemos bautizado iglesias, entonces ya es cristiano el órgano, lo hemos domesticado como un instrumento cristiano. ¿Cómo pasa esto? Bueno, muchos instrumentos han tenido que pasar por ese proceso. Vamos al siguiente. Flauta, lo mismo. La flauta es uno de esos instrumentos que siempre estuvo muy asociado al hipnotismo, ¿verdad? Cuando pensamos en un encantador de serpientes, no toca la guitarra, toca la flauta. Es uno de esos instrumentos que no entra al templo hasta muy tarde, porque tiene esa connotación. Pero si usted piensa en el órgano en realidad es una sucesión de flautas, ¿sí? Vamos al siguiente. Guitarra. Bueno, la guitarra es uno de los instrumentos que más dolor de cabeza nos han dado. Siento por el guitarrista. Pero es uno de esos instrumentos que nosotros los latinoamericanos nos ha costado darle un sitio en la iglesia cristiana, porque lo asociamos con el folclore, ¿verdad? Mientras que al piano lo asociamos con el piano bar, ¿ha dicho alguien? Así, ¿eh? Bueno, conocéis la historia del piano. Yo pensaba mantenerla en secreto, pero la verdad que no hay flauta bar o arpa bar, pero piano bar sí. Es verdad que el piano tiene una asociación, un pasado oscuro, escabroso tiene el piano. Pero bueno, ha llegado a nuestra adoración
como un buen instrumento. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque es verdad que los primeros pianos eran muy caros, ¿no?, para comprar y para traer a la iglesia. Los primeros pianos que entran a las iglesias cristianas dividen iglesias. Esto pasa en el siglo XVIII. Hay iglesias y hay muchos documentos que lo atestiguan, ¿no? Hay iglesias sobre todo en Viena, en Austria, en Italia también, en Alemania. Cuando los primeros pianos llegan a las iglesias protestantes, hay tremendo revuelo y hay división, porque la gente piensa que el piano es un instrumento muy asociado al bar y además un instrumento de lujo, muy caro para tener en las iglesias. Pero, volviendo a la guitarra, el arpa, la famosa arpa bíblica, evoluciona en diferentes culturas, evolucionan diferente. Entonces, en Rusia evoluciona como una balalaika, en India como una cítara o quitar, en España, en Chile como una guitarra. Entonces, en realidad la guitarra es una especie de arpa. Entonces, si hay algún instrumento bíblico es la guitarra. Pero como también se asocia al folclore, y el piano es folclore, pero folclore europeo, y a nosotros nos gusta más parecernos a los europeos que a nosotros mismos, desgraciadamente. Lo que se parece, y lo digo con pena, porque los latinoamericanos tenemos esta especie de rechazo a lo que suena a nuestro, ¿no? Pero si viene de Alemania o de Francia, ¡ay, qué fino y qué elegante! Pero si es nuestro, uy, no, que eso suena folclórico, ¿no? Es así. Pero la guitarra poco a poco ha ido encontrando su camino también en la adoración, cada vez más. Y se ha sabido, este es un precioso ejemplo lo que hacemos aquí, ¿verdad? Se ha sabido ensamblar con otros instrumentos también. Y vamos ahora terminando. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Para que los instrumentos lleguen de nuestra iglesia, necesitan pasar por un proceso de cambio. ¿Por qué cambio? Bueno, la historia es muy larga y yo tengo que terminar. Pero, en el siglo IV, en el Congreso de la Odisea, se prohíben los instrumentos en la iglesia cristiana. Por más de 1000 años, si usted va a la iglesia cristiana, no va a escuchar un instrumento dentro de la iglesia porque están prohibidos. Hay gente que murió quemada por la iglesia por tocar un violín, o una flauta, o un órgano. Quemados, literalmente. Porque estaban prohibidos. Ahora, ¿cómo puede ser que la iglesia prohibiera los instrumentos? Sí, David, acabamos de leer en el Salmo 150 que dice, alabad al Señor con arpa y con pandero y con flauta y con trompeta. ¿La iglesia cristiana no cree en la Biblia? Bueno, parece que en la Edad Media nos olvidamos de la Biblia. Y la tradición de los padres fue más importante que la Biblia misma. Terrible, ¿verdad? Por eso los instrumentos, cuando Lutero hace la gran reforma musical y litúrgica y teológica, entonces él devuelve los instrumentos a la iglesia, poco a poco. Lutero es inteligente y sabe que si trae todos los instrumentos va a ser demasiado, porque Calvino, que es otro reformador, ¿verdad?, no acepta los instrumentos. Calvino y sus discípulos se van a las iglesias de Ginebra, arrancan los órganos de tubo y los ponen en el lago de Ginebra. Usted puede ir hoy a Ginebra y le hacen una excursión por el lago y puede ver ahí abajo. Estos son los órganos que Calvino y sus discípulos tiraron, ¿no? Entonces, Lutero sabe que va a haber problemas con los instrumentos y él va insertando o integrando los instrumentos poco a poco en la iglesia. Entonces, este proceso dura hasta hoy. Hay instrumentos que todavía no son aceptados en la iglesia. ¿Y cuál es el proceso? Primero, normalmente rechazo. A ver, ¿con qué instrumento me meto? Con el piano, ¿vale? Así nadie se ofende. Que aquí yo, como he tocado el piano, no quiero ofender a nadie más. Entonces, el piano. Este es un piano eléctrico. Entonces, ahora quizás nos parezca normal, pero hace algunos años un piano eléctrico no era aceptado porque era un instrumento amplificado y los instrumentos amplificados están muy asociados con el rock, ¿verdad? Pero estos instrumentos, si uno no le ve el enchufe, parece que es un piano normal, ¿no? ¿Verdad? No tiene la forma de teclado. Entonces,
corazón, ojo que no ve, corazón que no siente, ¿no? Si no lo vemos el enchufe, parece un piano normal, no pasa nada. Pero si fuera un teclado quizás, si estuviera aquí en el centro y tuviera una pegatina, nos pondríamos un poco nerviosos porque es verdad que uno asocia esos instrumentos con el pop o con el rock. Entonces, la primera sensación de la iglesia como comunidad es cuidado con ese instrumento, porque está asociado con otra cosa. Así como el arpa estaba asociado con Egipto, y la flauta con el hipnotismo, y el violín con las cuerdas del diablo, y así podemos seguir, y el órgano con Roma, ¿no? Entonces, primero es un rechazo, cuidado con este instrumento, que parece sospechoso. Después hay un conflicto, ¿por qué sí y por qué no? ¿Qué ventajas tendría en esta comunidad, en esta iglesia, traer un piano eléctrico? Sí, no, ¿por qué? Luego, normalmente hay un proceso de aceptación. A veces no. A veces la iglesia considera que no es el momento de integrar un instrumento o no es lo más aceptable. Y lo que voy a decir va a sonar duro a algunos oídos, sobre todo oídos de los jóvenes. Si la iglesia no está preparada para aceptar un nuevo instrumento, aceptemos que la iglesia no está preparada y trabajemos con la realidad de la iglesia. No presionemos, no empujemos, porque entonces vamos a causar más división que bendición. Entonces, si digamos que yo quiero tocar el piano eléctrico y la junta de iglesia dice, no consideramos que sea lo mejor, entonces yo no voy a tocar el piano eléctrico y voy a intentar, como pianista, entender cómo puedo adorar, cómo puedo beneficiar a la iglesia a través de otros instrumentos. Y normalmente lo que funciona mucho es usar el instrumento que no se acepta en el servicio de toda la comunidad, usarlo en ocasiones en las que un grupo de la iglesia esté preparado. Por ejemplo, un grupo pequeño, un grupo de escuela sabática. Y la gente se va exponiendo al instrumento. Y a veces le vamos perdiendo miedo porque nos damos cuenta de que se puede adorar bien o hay una ganancia en la adoración. Pero nunca forzando. ¿Sí? Entonces, ese conflicto y esa aceptación lleva un tiempo. Y si se acepta, digamos que la iglesia dice, ¿sabes qué? Vamos a probar a adorar con el piano. Vamos a probar durante 3 semanas. Si funciona, nos quedamos con el piano. Si no funciona, pues lo rechazamos. Las iglesias que tienen esa apertura, hay estadísticas que dicen que son las que más crecen. Hasta un 80% más que las iglesias que se cierran a la innovación. ¿Por qué? No tanto por el instrumento, sino por la actitud de integrar al instrumentista. ¿Tú qué tocas? ¿Flauta? Bueno, vamos a ver si podemos encontrar un espacio para ti. Y ese joven ya, o esa joven ya se siente integrado, o ese adulto, ¿no? Acordeón, a mí me tocó esto, acordeón, con todo respeto para el que toque acordeón. Es un instrumento maravilloso, pero muy difícil de integrar, porque es muy sonoro, ¿verdad? Sí, me tocó esto en Alabama cuando estaba allí, alguien vino con un acordeón. Bueno, lleva tiempo, lleva trabajo, hay que hacer partituras para el acordeón, hay que ver cómo integrarlo, no en todas las canciones, pero vamos a ver si podemos integrarte. No es tanto el instrumento como el instrumentista, que siente que tiene una voz, que tiene un espacio, que la comunidad le da un sitio, ¿no? Así que cuando eso se pone en práctica, al fin, esa gran novedad se convierte en lo usual, la tradición. Este proceso tarda de 10 a 15 años, así que no hay que desanimarse. ¿Ah? Tarda un tiempo, porque los instrumentos, bueno, tarda un tiempo sobre todo en la gente que no está muy acostumbrada. También hay que decir que para los jóvenes, una generación, lo que para mí eran 25 años, para esta generación, los millennials, ¿no? Los famosos millennials, una generación es 2 años. 2 años. Así que quizás lo que para mí era la mitad de mi generación, yo recuerdo la guitarra en nuestra iglesia de Uruguay, no se podía tocar. Y cuando yo me estaba yendo, no sé si fue casual o no, pero se empezó a poder tocar. No, es broma eso. Pero como que la comunidad empezó a abrirse a la idea de tocar la guitarra, ¿no? Lleva un tiempo. Y yo pienso ahora en la iglesia donde estoy, mi hijo toca la guitarra y recuerdo que no había una guitarra en el grupo y no costó prácticamente nada, ¿no? Quizás porque es una guitarra acústica.
Pero hay comunidades, hay iglesias que están más preparadas para el cambio que otras. Y hay que trabajar a nivel local, teniendo en cuenta la realidad de nuestra iglesia. Amén. Lo que funciona en una iglesia puede ser que no funcione en otra. Lo que funciona en un país no siempre funciona en otro. Y ahora sí que terminó. Entonces, si de acuerdo a la Biblia no existe... Yo tendría que haberos hecho la pregunta antes de esta diapositiva, pero me olvidé que iba ahora. Con respecto a la Biblia, y ahora sí que voy a preguntaros, ¿existen instrumentos buenos y malos? No, ¿verdad? O sea, el arpa es un instrumento que se puede usar para bien o se puede usar para mal, el mismo instrumento, ¿sí? ¿Cómo, perdón? El piano también, la flauta también, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos los instrumentos? Si usted quiere saber la respuesta, venga mañana, porque vamos a seguir con el seminario por la tarde. Pero la última diapositiva, y esa sí que es la última, que me encanta este versículo, estos versículos de Pablo, dicen: usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. El instrumento, querido hermano, querida hermana, somos nosotros. Nosotros somos el instrumento. Y esto lo escribe Pablo, que es un instrumento escogido, ¿recordáis? Un instrumento escogido. Todos somos instrumentos escogidos. ¿Cómo tocamos esos instrumentos? Jesús, como decía el pastor Almonte, para que Jesús sea exaltado, para que sea levantado. Bueno, eso es lo importante. Que yo sea un instrumento, que mi voluntad esté afinada con la voluntad de Dios, que Dios sea mi diapasón y que mi vida haga música a sus oídos. Amén, que Dios nos bendiga. Queridos hermanos, queremos dar gracias a Dios por el mensaje de esta noche. Sin duda que nos puede dar una luz en relación a este tema tan importante y podemos seguir profundizando un poquito más. Algunas indicaciones importantes para lo que será este seminario. Mañana nosotros vamos a continuar aquí en este lugar a las 10 de la mañana y vamos a tener el culto habitual de nuestra iglesia. Ustedes también van a tener la oportunidad de participar de una forma un poquito diferente del culto de la iglesia aquí en Maipú. Algunas pequeñas innovaciones y vamos a hacer nuestro culto regular. Vamos a tener el tema del sermón, va a ser el mensaje que va a presentar nuestra hermana Adriana en el tema correspondiente, y luego en el horario de la escuela sabática nosotros vamos a tener aquí el tema también del segundo tema durante la mañana. Y también para los hermanos de la iglesia que quieran participar de la escuela sabática, atrás en el salón vamos a tener ahí la lección para los que quieran repasar, porque aquí vamos a tomar el segundo tema del seminario el día de mañana. Posteriormente, en la tarde, estaba considerado comenzar a las 3 de la tarde, pero vamos a iniciar a las 3:30, vamos a correr un poquito el horario, en virtud de que algunos tal vez tienen que ir a algún lugar y volver y no alcanza, entonces vamos a correr por lo menos una media hora allí para que tengan un poquito más de tiempo para poder almorzar. Si quiere traer su alimento para acá, bienvenido también, no habrá ningún problema. Otra indicación en relación a las personas que pagaron su inscripción y se inscribieron, entonces al terminar, por favor pasen a retirar un material, una credencial y también un programa que se les va a entregar. ¿Ya? Las personas que se inscribieron mañana van a tener almuerzo aquí. Eso está incluido dentro de lo que fue cancelado, ¿cierto? Ese almuerzo, para que usted pueda estar tranquilo, va a tener esa alimentación, aparte de otros materiales también que van a recibir. Y hay otra cosita más, parece que el pastor va a mencionar por allí. No sé, pastor, si usted quiere mencionar alguna palabra a los hermanos antes de que cantemos el último himno. Nuestras palabras son para agradecer vuestra presencia. Cada vez que Cristo tuvo un encuentro con alguien, siempre habían 3 tipos de personas. Curiosos, siempre los hay. Personas que venían con prejuicios, con su posición ya tomada y venían solo para criticar. Pero los que más me gustan
aquellos que venían con la intención de buscar la verdad y como un niño deseaban aprender. Que cada uno pueda definir con qué actitud hemos venido a este lugar y que podamos, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Muchas gracias, pastor. Y queremos irnos con un corazón feliz, con la esperanza en nuestro corazón. Y vamos a ponernos en pie, vamos a cantar de aquel día glorioso cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿No esperamos esa mañana gloriosa? Cuando juntos finalmente nos reunamos todos y vayamos a morar con nuestro Señor. Vamos a irnos con esta esperanza y vamos a alabar a nuestro Señor con ese lindo. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos bienvenida daremos al Señor. Así es, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo. Amén. Esperamos la mañana. Esperamos la mañana gloriosa. ¿Para qué? Para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor. Así es. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad Solo ustedes. de la luz, el resplandor. Amén. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no. ¿Por qué cantamos? Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Padre Celestial, de esta manera queremos retirarnos de tu casa, agradecidos por lo que tú has hecho, haces y harás en cada uno de nuestras vidas. Queremos un día, junto al coro celestial, unirnos en alabanza y gratitud a ti. Cantar el cántico del Moisés y del Cordero, el canto de nuestra redención, el canto de nuestra salvación. Permítenos, Señor, un día poder estar allí, junto a los redimidos de todas las épocas, y exaltar tu santo nombre. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo cariñoso, un feliz sábado. Y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana. Que Dios les bendiga.